Hola amigos, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. En este episodio de Las Ideas de Sofía vamos a hablar sobre la corrupción. La corrupción es un problema social del que casi todos nosotros conocemos, pues lamentablemente está muy arraigado en el Perú. Afecta a nuestras instituciones públicas, la organización de estas, e incide directamente en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Veamos algunos ejemplos de manera general. El dinero público que es desviado a arcas privadas, que no cumple la finalidad pública de recortar brechas sociales y de cubrir necesidades básicas, que en épocas como las que vivimos deja sin comer a muchos. Otro ejemplo, las contrataciones que se dan bajo la mesa generando obras sobrevaloradas o de mala calidad. Los actos de corrupción del día a día, sobornos, coimas, que permiten que se sigan llevando a cabo actos ilícitos impunemente. Estos ejemplos hacen alusión a tipos penales que están previstos en nuestro código. La corrupción es un problema muy grande y la lucha contra ella nos incumbe a cada uno de nosotros. ¿Qué es corrupción? Si nos piden una definición. Bueno, no existe una definición acabada de esta. Sin embargo, existen características comunes en los ejemplos que ya hemos visto y en otros que nos permite identificar claramente un acto de corrupción. Así, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado ciertos requisitos a través de los cuales pretende definir la corrupción. La Comisión nos dice que la corrupción se caracteriza por un abuso o desviación del poder, ya sea público o privado, que desplaza el interés público por uno privado, ya sea personal o de un tercero, lo que debilita institucionalmente a un país, tanto administrativamente como judicial. Como vemos, la corrupción es un problema muy grave y lamentablemente en países como Perú está institucionalizada. Por ello, la lucha es aún más ardua y necesita de cada uno de nosotros. El primer paso para luchar contra la corrupción es conocerla. Por ese motivo, en Las Ideas de Sofía, en estas semanas brindaremos una explicación sencilla de lo que implica cada uno de los delitos de corrupción previstos en nuestro Código Penal, brindándoles algunos alcances jurisprudenciales para poder entender mejor cómo nuestros jueces analizan y juzgan las acciones que muchos de nosotros percibimos a simple vista como delictivas. El día de hoy, por ello, quiero hacer énfasis en uno de los conceptos básicos para entender los delitos de corrupción. Me refiero al concepto, definición de quién es y qué es un funcionario público. El primer alcance que tenemos acerca de quién es un funcionario público lo encontramos en el artículo 425 de nuestro Código Penal, el cual nos brinda una lista de supuestos de funcionarios públicos. Sin embargo, debemos tener en claro que esto no es un concepto, es decir, no se trata de una lista cerrada, sino que existen otros supuestos de funcionarios públicos. ¿Dónde encontramos un concepto de funcionario público? Bueno, no es una tarea muy sencilla, pues nos exige remitirnos a convenciones internacionales. 1. Vinculación con la función pública. Y 2. Un título habilitante. Ahora, la pregunta es, ¿qué entendemos por función pública? El concepto de función pública al que nos remitimos se encuentra en el artículo 1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que nos dice: la función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural al servicio o en representación del Estado o de sus diferentes entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. La segunda característica de un funcionario público hace alusión a cómo este funcionario público se incorpora a la administración pública. Por ello se hace referencia a tres supuestos: a la elección,
designación y selección. Estas modalidades para estudiar el título habilitante, una vez más, son recogidas de instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Respecto al concepto de funcionario público, hay diversa jurisprudencia que se puede realizar, pues cada delito de corrupción analiza, aunque sea mínimamente, qué es o si se cumple con la característica de funcionario público. Una de ellas puntualmente es la sentencia de casación 634-2015 Lima, en el cual se desarrolla ampliamente el concepto. Para terminar, es importante no olvidar la figura del funcionario público de hecho. El funcionario público de hecho se contrapone a la idea del funcionario público de derecho, el cual ya vimos y analizamos. El funcionario público de hecho tiene un defecto en su título habilitante. Ahí se encuentra el defecto. Sin embargo, esto no evita que ejerza una función pública, que es el elemento más importante, y por tanto se sigue considerando un sujeto activo de un delito de corrupción. La figura del funcionario de hecho ha sido altamente discutida, tanto en nuestra doctrina como en nuestra jurisprudencia. Al respecto, el 11 de diciembre del año pasado se emitió una sentencia de casación 442-2017, en la cual se establece la definición y características básicas para considerar a alguien un funcionario de hecho, específicamente en los fundamentos jurídicos 32 y 33. La Corte Suprema nos indica que para poder considerar a alguien un funcionario de hecho, aparte del ejercicio de la función pública que se visibiliza, se debe cumplir con tres características. 1. La existencia legal del cargo. 2. La posesión pacífica y pública del cargo. Y 3. La apariencia de legitimidad del título habilitante. Como ven, estos son algunos conceptos básicos y espero sencillos de lo que es la corrupción, la función pública y quién es y quién puede ser un funcionario público. Si les gustó la explicación, no se olviden de darle like y compartir. Y conmigo hasta la próxima semana, donde hablaremos de otros temas. Gracias.